con otros temas que dan a la sensibilidad del país. La situación de las cárceles en Bolivia, después de lo ocurrido en Palmasola, esos videos que están circulando y que muestra parte de lo dramático de lo que ha sucedido hace pocos días atrás. 7 muertos, reos, se ven niños corriendo en el operativo de la requisa. Bueno, y tenemos todavía de repente varios detalles más que conocer sobre lo que está sucediendo con lo que muchos dicen, especialmente los principales centros penitenciarios del país. Estamos hablando de Palmasola, estamos hablando de San Pedro, estamos hablando de Labra en Cochabamba. Están como en una caldera en ebullición. Por eso hemos invitado al defensor del pueblo, a David Tezanos Pinto. Muchas gracias, defensor, por estar en Todo a Pulmón esta noche para hablar de este tema. Generalmente la gente dice, bueno, ¿quién está en la cárcel? Dice, bueno, quienes violaron, quienes asesinaron, pero también hay gente que de repente, por no pagar algo o por robar algo muy pequeño, está en un centro penitenciario, por no pagar pensiones, en fin. No tenemos clasificación de reos. O sea, es un drama el tema carcelario en nuestro país. Totalmente, es un tema incomprendido, postergado. No hay sensibilidad ni en la sociedad ni en las autoridades sobre esto. Los últimos centros penitenciarios que tenemos como modelos no tienen la cobertura necesaria para toda esta población que ya suma 18,000, que hasta el 2012 eran 13,600, y todo este disparo es porque no se han aplicado ya las medidas contra el hacinamiento. El indulto último fue muy restringido y las malas prácticas judiciales, la corrupción, la retardación de justicia. Es urgente la transformación del sistema penal y esta insensibilidad nos lleva a olvidar que las cárceles son el medidor de los derechos humanos en un país. No se ve cómo está un país por el estándar de vida de su clase alta, de que si hay ricos que pueden viajar al extranjero, tener cuentas en Panamá o en Suiza, sino por cómo están las cárceles de este país. Y acá vemos que hay personas que duermen sobre cartones, sobre chulupis, algunos con suerte sobre payasas que son de paja, en ambientes colectivos. En Riberalta, por ejemplo, la cárcel de mujeres es de 6 metros por 12 metros, allí están 12 mujeres donde ahí cocinan, ahí lavan, ahí pasean, ahí cuidan a sus hijos, ahí tejen. Es un encierro de 4 paredes, como estar en un set de televisión, sin ver el sol de arriba, con una ventana de 1.5 por 1.5. Eso daña la esperanza de vida de las personas, eso maltrata a los seres humanos. Pero esta insensibilidad está mucho tiempo y el punitivismo es la respuesta que se tiene. El paradigma es el de castigar. Cuando alguien comete un delito, se anticipa la pena a través de la detención preventiva prolongada. Uno puede estar en detención preventiva en Bolivia 8 años, 10 años, 12 años. Es necesario enfrentar el sistema penitenciario que está en crisis, así como el sistema penal, por los pilares de unas nuevas normativas, tecnología, infraestructura y el modelo de personal. Evitar la corrupción, ¿no? Esto de la corrupción puede ser a través de normas imperativas. Un ejemplo, si las salidas alternativas a la persecución penal fueran de aplicación obligatoria, cuando ya hay una transacción, el fiscal no estaría esperando que vayan a darle un cohecho o una dádiva para recién darle curso. Entonces, fallan las normativas porque son vulnerables, y también la debilidad del aparato judicial. Hay que apostar por justicia, eso es invertir en una reingeniería de hecho, pero también hay que apostar por fortalecer estas instituciones. Como Defensoría, ¿qué gestiones se hacen? Y luego vamos a pasar al detalle de Palmasola, porque realmente el resultado es dramático después de esa requisa. Estamos trabajando en varias propuestas.
Una que hemos consensuado con Ministerio de Gobierno, con Justicia, por voluntad del hermano presidente, es el indulto presidencial que debería ya ser aprobado. Entendemos que esto puede darse y que la coyuntura ha suspendido esto. Es un tema de agenda de primera línea. Por otra parte, estamos convocando a las gestiones judiciales de descongestionamiento que se realizan en centros penitenciarios a través de las visitas de cárceles. También esto se ayuda y tienen que trabajar conjuntamente Defensa Pública, Fiscalía, órgano judicial, Policía Boliviana y Defensoría del Pueblo, todos como instituciones articuladas, apuntando a un horizonte que es el de deshacinar las cárceles por un lado, porque hay esta crisis que hay que reconocer y asumirla a través de estas políticas de gestión, y hay que ir desarrollando propuestas que cambien este paradigma. Un tema que estamos proponiendo, por ejemplo, es el de que las penas para las mujeres sean reducidas siempre, en todos los casos, en una tercera parte. Esto ya se lo ha logrado en materia de adolescentes. A un adolescente de 16 años lo condenaban a 30 años, ahora se lo puede condenar máximo a 6 años. Esto puede ser criticado de que por qué las tratan con diferencia a las mujeres, pero las normas mandan esto, son grupos en situación de vulnerabilidad según las reglas de Brasilia, así como la OIT, el convenio 169, establece que la cárcel no debería ser para indígenas. Ahora, el otro drama es la presencia de los niños en las cárceles, ¿no? Porque también cuesta de dar una solución y decir para que no corran riesgo separarlos especialmente de las madres, ¿no? Ese es el otro drama que además es hace tiempo, hace años, y que cuando ocurre algo salta a la palestra, se preocupa en un momento de ver qué solución darle, pero luego vuelve al olvido y vuelve nomás al escenario de invisibilizar el problema de los niños en las cárceles. Todo esto ha sido por el dejar hacer, dejar pasar, por la corrupción que ha tenido este modelo en total crisis. Pero también está el paradigma de que si tenemos mujeres en las cárceles, y las reglas de Bangkok en la 64 dice que las cárceles no son hechas ni para mujeres embarazadas ni para niños, pero metemos a mujeres embarazadas a las cárceles. Las mujeres, de acuerdo a esta regla, solo deberían estar en los casos extremos de violencia, en los más graves. Es decir, una mujer por microtráfico, las Naciones Unidas también dice que deberían tener penas alternativas a la prisión, pero mientras llevemos mujeres a la cárcel, también estamos llevando niños a la cárcel, porque su vulnerabilidad, su interés superior establece que tienen que estar con el núcleo materno. Hay que trabajar mucho para transformar estos paradigmas que tenemos. Estas propuestas esperamos que las organizaciones de mujeres vayan haciendo carne también de ellas. Si hubiera habido un modelo que hubiera respondido a las necesidades y a las normas, si se hubieran respetado las normas, no se hubiera dado esta presencia de los niños, pero la corrupción permitía que si uno tenía un televisor que quería ingresarlo, pagaba en la puerta para que ingrese por la policía, luego a través de ciertos niveles de corrupción de los internos, y tenía también a la esposa, a los otros hijos, podía vivir con la familia a través de la corrupción. ¿Por qué no se decía nada y por qué esto fue desarrollándose y tomando tanta práctica por tantos años? Porque como vemos en las imágenes, eso ha sido construido por los propios privados de libertad. Las ampliaciones de San Pedro, las ampliaciones de Palmasola son con los aportes de los internos. Entonces, así como les dejaban meter material para que ellos puedan construir, para que esto pueda irse por lo menos sosteniendo, porque la infraestructura siempre ha sido la más mínima, también permitían que ellos puedan ingresar con sus familias, que ingresen muchas cosas. El ingreso de la droga, el alcohol, todo eso es porque no hay tecnología que se implementa. Nosotros vamos a ponderar todo lo que pueda realizar el nivel central. Han hablado de un proyecto en materia de tecnología. Se tiene que aplicar las manillas para temas menores, donde se detecta si una persona se ha alejado. Hay que presionar, hay que concienciar a las autoridades de que esto no puede ser postergado.
las gestiones, las transformaciones son de apostar, de invertir, de y de acelerar ahora su realización. Defensor, Palmasola, este escenario tan violento que hemos vivido, con tanto riesgo y con tanta muerte. Lamentablemente se ha visto que desde la sociedad esto ha sido aplaudido. Hay un menosprecio por la vida de una persona privada de libertad. Hemos escuchado hablar en Bolivia sobre pena de muerte. Entonces, cuando se ha reprimido esto, lamentablemente se ha escuchado que la propia autoridad que encaraba esto ha dicho que esto ha sido exitoso. Cuando si se trataba de una organización criminal dentro de un centro penitenciario, podía haberse acudido a la aprehensión de aquellos indicados, podía habérselos conducido a que declaren, haber visto si investigarlos. Estaban... Correcto, investigarlos, aprehenderlos en celdas policiales, tras su declaración, si se establecía que tenían elementos de responsabilidad en estos casos de extorsión. Sin embargo, se apostó por un operativo como si se tuviera que enfrentar a una republiqueta armada. Efectivamente habían armas, pero podíamos haberlos conducido como aprehendidos por una investigación. Se vio esto como un caso de guerra de guerrillas, lamentablemente, y se ha puesto como carne de cañón a personas que no tenían nada que ver. Hay personas que efectivamente puedan haberse resistido a la autoridad y puede haber habido cruces de armas. Sin embargo, muchas personas inocentes se han visto heridas porque acá hubo una represión con excesos. ¿Se está dando la investigación? ¿Cómo está manejando este tema ya la Defensoría? ¿Qué se busca en este escenario para evitar este tipo de agresiones, de violencia? Porque ya se piensa incluso hacer requisas en San Pedro y también en el Abra. ¿Qué es lo recomendable en todo caso del trabajo que están haciendo ustedes para evitar un nuevo escenario como el que hemos tenido en Palmasola? La persuasión tiene grandes resultados. Un ejemplo, en Chonchocorito, que es el PC3, bloque A de Palmasola, los internos han procedido a entregar el día de anteayer. Estuvimos con ellos, hemos sido testigos. A través de la disuasión ellos han entregado al régimen penitenciario y ya han sido evacuados bafles, equipos de sonido que no hacían al esparcimiento, que eran considerados lujosos. Se han quedado las cocinas en lugares colectivos, televisiones en lugares también para esparcimiento. En Tarija ha habido una requisa pacífica, sin necesidad de entrar con helicópteros desde arriba, con contingentes grandes. El antecedente que demuestra que esto pudo haberse evitado es que el día 5, cuando hubo el motín, el delegado defensorial estuvo en Palmasola desde las 4 de la tarde, hizo gestiones con los internos que estaban amotinados, esto es de conocimiento público, y la policía ingresó a las 10 de la noche. Fueron gestiones de horas, pero se pudo hacer que la policía ingrese sin acudir a la violencia, pese a que habían anunciado que iban ellos a intervenir con el uso de la fuerza, sabiendo que hay armas, sabiendo que del otro lado también habían armas. En un momento se negó que había armas, negaron, nosotros lo habíamos afirmado, se dijo que eso no era así, posteriormente recién se reconoce, pero se interviene con violencia. Y eso tiene que ser también esclarecido e investigado. Muchas gracias, defensor, por haber estado esta noche hablando de un tema tan sensible y como lo dijimos, ¿no? Es que ya el gobierno, las autoridades, juntamente con Derechos Humanos, con el Defensor del Pueblo, es bueno que empiecen a canalizar cómo revertir esta situación de las cárceles y fundamentalmente, o sea, precautelar la vida de los ciudadanos. Muchas gracias, defensor, por haber estado con... Saludos a la audiencia.